Eres bueno, 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 bueno. Y dice así la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 23, versos del 20 al 25. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. Como le hemos titulado este mensaje, Jesucristo es nuestra indispensable guía para el camino. Todos por naturaleza, todos los seres humanos somos seguidores. Aún aquellos que reclaman que son lo suficientemente inteligentes o lo suficientemente independientes, de que ellos no son seguidores, pues eso es completamente falso. Todos los seres humanos somos seguidores. Y eso lo evidencia pues nuestras propias filosofías de vida. O sea, cuando a un individuo se le pregunta acerca de cómo él ve la vida, cómo se conduce en la vida, lo que él contesta en su palabra, por lo regular, lo que va a revelar es a quién él está siguiendo. O sea, puede ser que tenga una influencia humanista, puede ser que tenga una influencia completamente secular, puede ser que tenga, si nos vamos al campo político, una influencia capitalista, una influencia marxista, ¿ok? O sea, cada cual cree que tiene un criterio independiente, pero la realidad es que todos nos conducimos de acuerdo a algo que hemos aprendido que en la vida. Por lo tanto, aunque digamos que no somos seguidores de aquellos que nos precedieron, aquellos que estuvieron antes que nosotros. Así que, ¿qué implica eso? Que si somos seguidores es porque necesitamos una guía, necesitamos un norte para nosotros poder conducirnos en la misma. O sea, nadie puede desempeñarse en este mundo completamente ajeno y sin una estructura de vida. O sea, la necesita. El problema del ser humano es que tristemente ha escogido buscar una filosofía de vida, ha querido buscar una estructura en su vida sin tener a Jesucristo como fundamento. Sencillamente han abrazado los pensamientos de otras personas, les han dado también su aplicación particular, le han hecho ciertos cambios, ciertas modificaciones, pero a fin de cuentas nadie es original en su pensamiento, cómo se conduce en la vida. Por lo tanto, partiendo de esa premisa, yo como creyente, como ministro del Evangelio que soy, pues definitivamente entiendo que la mejor manera en que nosotros podemos conducirnos en la vida es siendo seguidores, sí, pero seguidores en este caso de Jesucristo. ¿Seguidores de quién? De Dios, que fue quien nos creó, del Dios que no solamente hizo los cielos y la tierra, sino que también Él fue el que me dio vida a mí. Él fue el que me hizo de la nada y que por lo tanto él tiene no solamente todo el derecho para dirigir mi vida, sino que también yo puedo confiar en la dirección de sus mandatos en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios goza de unos atributos que no goza el ser humano. Dios es perfecto en sus caminos. Dios es santo. Dios no puede mentir. Dios es recto. Y Dios quiere lo mejor para qué, para sus hijos. Dios quiere lo mejor para todos aquellos
que reconocen humildemente la necesidad de Él. Dios no es una opción, Dios es una urgencia que el hombre tiene. O sea, muchos tristemente han puesto en su cabeza la idea de que como que en la vida, pues Dios es una de las muchas opciones que hay para tener una filosofía de vida. Y eso es completamente incorrecto. Dios no es una opción, el evangelio no es una opción, es todo. O sea, si tú no tienes el evangelio, no tienes absolutamente nada. O sea, si no tienes el evangelio, pues simplemente lo que tienes es tu propio criterio, lo que tienes es tu propia prudencia, de lo cual la misma Biblia, en uno de los libros de sabiduría llamado Proverbios, dice: fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar, ¿qué? Tus veredas. ¿Por qué? Porque los caminos del hombre son a muerte. ¿Por qué? Porque no conoce. El ser humano ni siquiera se conoce a sí mismo. ¿Cómo va a conocer el destino hacia dónde va a ir? Pero gloria a Dios de que Dios, a pesar de que nosotros le fallamos, a pesar de que nosotros le dimos la espalda, Dios todavía sigue moviéndose, Dios sigue buscando al hombre. Y eso lo podemos apreciar desde los primeros libros de las Sagradas Escrituras, entiéndase el Pentateuco, desde el mismo libro de Génesis, donde el hombre falló a Dios y entonces aún así Dios le buscó. En el libro que tenemos ante nuestra consideración, que es el libro de Éxodo, capítulo 23, versos del 20 al 25, pues se da en un momento donde Dios había escogido, ya Dios había seleccionado, separado para él a un pueblo, en este caso el pueblo de qué? De Israel. Dios escogió ese puñado de personas, ese grupo que había sido esclavo en Egipto. Dios lo libera de esa gran nación, algo que se veía como un evento imposible para el hombre, porque entiéndase que Egipto era un imperio, era una potencia. Entonces es el primer caso de que hay una emancipación, una liberación de unos esclavos de una nación tan poderosa como Egipto. Y claro, esa emancipación, esa liberación se da porque el Dios creador del cielo y de la tierra interviene, porque de otra manera hubiera sido imposible para el pueblo de Israel poderse liberar de las garras de Egipto, del dominio de Egipto sobre ellos. Pero como la mano poderosa de Dios intervino en ese asunto, pues Dios lo sacó de allí y lo sacó utilizando un líder llamado Moisés. Y lo hizo manifestando su poder de manera sobrenatural, dividiendo el Mar Rojo y haciendo grandes proezas. De hecho, todavía en la tradición judaica, eso es central dentro de su teología, la teología de la redención, o sea, de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y así entonces va formando un pueblo de ellos. La promesa es que iban a ser una nación. Y lo que hace que un pueblo en particular sea una nación es precisamente que tenga unas leyes, o sea, que tenga unas directrices de cómo desempeñarse de manera organizada en la sociedad. Así Dios no solamente es el Dios de Israel, sino que Dios también ha prescrito que unos mandamientos. ¿Para qué? Esos mandamientos son sencillamente para que el hombre viva en comunión con Dios y que asimismo pueda gozar de tener comunión que unos con los otros. Dios estaba formando esa preciosa que nación. Y en este contexto de Éxodo está el pueblo que ahí salió de Egipto, entonces se está moviendo en dirección a la tierra que el Señor le había prometido. Y lógicamente el llegar ellos a esa tierra no quería decir de ninguna manera que ellos no iban a enfrentar retos, que ellos no iban a enfrentar algún tipo de obstáculo. Todo lo contrario, ellos iban a enfrentar obstáculos, iban a enfrentar pruebas, porque parte del proceso de Dios con ese pueblo en ese desierto era no solamente mostrarles su poder, sino también desintoxicar a ese pueblo de todas las costumbres que habían aprendido por muchos siglos en Egipto. Iba a sacar esa idolatría, iba a sacar todas esas
actitudes y todo lo que venía como resultado de la permanencia y la socialización en Egipto iba a ser depurado, iba a ser limpiado por el Señor en el desierto. Y entonces, camino hacia la tierra prometida, el Señor no dejó a su pueblo, todo lo contrario, le dio provisión en todo, tanto en lo que eran las necesidades físicas como lo que más importante, las necesidades espirituales. Porque el pueblo de Israel en el desierto, y escucha bien, necesitaba continuamente ser dirigido por Dios. O sea, la dirección de Dios con el pueblo de Israel no se limitó a la salida de Egipto. Dios iba a estar dirigiendo los destinos del pueblo durante la jornada de ellos en el desierto y una vez que estuvieran en la tierra prometida, y por ende Dios siempre sería el Dios de ellos. Así que, como leímos en el pasaje que tenemos ante nuestra consideración, hay una hermosa exhortación de parte del Señor. Y es precisamente que dentro de todos los retos, porque recordemos, o sea, hay que ubicarnos en el contexto. Israel había salido de Egipto, ahora tenían el desierto de frente, con ellos todos los retos que conllevaba ese peregrinar hacia la tierra prometida, pero el Señor les prometió que una guía, el Señor les prometió que una dirección. Y en esta tarde, por eso le hemos llamado a este mensaje Jesucristo, nuestra guía indispensable para el camino. ¿Por qué? Porque hay muchos parecidos, muchas coincidencias en lo que ocurrió con Israel, como lo que ocurre con nuestras vidas. Así como Israel fue libertado del pueblo, de la esclavitud, así nosotros, de acuerdo a lo que nos dice la Escritura, a los creyentes hemos sido liberados de la esclavitud del pecado por medio de la fe que en Jesucristo. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tuvo la dirección humana de un líder llamado Moisés, pero nosotros en el Nuevo Pacto tenemos la dirección de alguien que no solamente es hombre, sino que también es Dios, que goza de la doble naturaleza. Jesucristo es 100% hombre y 100% que Dios. Así que nosotros pues nos identificamos con esta historia porque nosotros salimos de una esclavitud, y diría que es una esclavitud mucho peor que la que ellos tuvieron, porque el tener el alma esclavizada por el pecado, el vivir cautivo bajo el señorío, en este caso, de nuestra humana naturaleza pecaminosa y de los deseos de la carne, definitivamente eso lleva a una gran perdición. Pero grande es Dios, que por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ha dado liberación. Por eso, como habíamos dicho en otras exposiciones, el Jesucristo, el Evangelio, nos trae liberación, nos trae libertad. Pero no solamente nos identificamos con Israel en ese sentido, sino que también nos identificamos en que nosotros estamos en el mundo. Nosotros somos creyentes, somos hijos de Dios, pero estamos moviéndonos en las esferas de este mundo. Es como nuestro desierto. Tenemos la promesa de que vamos para el reino de los cielos. Tenemos la promesa de que vamos a estar con el Señor eternamente y para siempre. Pero tenemos el ya, pero el todavía no, como se dice en algunos comentarios teológicos. El ya, en el que tenemos la garantía, la promesa de que vamos a llegar a la tierra que el Señor nos ha preparado, en este caso, en la presencia de Dios eternamente y para siempre, sin el obstáculo de esta corrupción que tenemos en nuestra carne, sino que también gozamos no solamente de esas promesas de Dios, sino que también Él nos dirige, Él nos guía. O sea, el Señor, en este momento donde estamos en el ya, pero todavía no. ¿Por qué decimos en el todavía no? Y así lo refieren algunos teólogos, porque tenemos la promesa, tenemos la garantía, pero usted y yo todavía estamos en vida. Usted y yo todavía estamos en este mundo. Como dijo Jesucristo en Juan 17, ellos no son del mundo, pero están en el mundo.
Y para nosotros los verdaderos creyentes, para nosotros los que legítimamente hemos entregado nuestro corazón a Jesucristo, este lugar viene a ser un gran desierto. Un desierto de muchas sorpresas, porque algo que caracteriza lo que son los desiertos es no solamente la desorientación, representa también los peligros, representa que en algunos momentos la escasez, representa también el aspecto de la perseverancia. Y aquellos que han participado, han podido estar en un desierto. Yo he podido conversar con personas que han sido soldados, entre ellos mi papá, que estuvo en uno de los conflictos comenzando a la década de los 90, la famosa guerra del Golfo Pérsico. Él mismo me decía que estar en un desierto es completamente desorientador, es completamente aterrador. Si tú no tienes un guía, definitivamente tu permanencia y tu estadía en ese lugar se puede convertir en motivo de locura para cualquiera, porque miras hacia los lados y no puedes identificar si no tienes una brújula, si no tienes los instrumentos, dónde se encuentra el norte, dónde se encuentra el sur, dónde se encuentra el este, dónde se encuentra el oeste, hacia dónde te debes dirigir. Pero le damos gracias a Dios que Dios no solamente nos sacó de la esclavitud, y aun cuando estamos en este mundo hostil, como dije anteriormente, este mundo que puede traer mucha desorientación, nosotros, por la gracia de Dios, gozamos de la guía indispensable para el camino, que en este caso es que Jesucristo, el Hijo de Dios. Y de este pasaje vamos a extraer tres principios, tres enseñanzas muy importantes acerca de esta enseñanza. Lo primero es, mis queridos hermanos, porque en el verso 20 del capítulo 23 dice lo siguiente: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Le dice, yo envío mi ángel. Es interesante porque antes de presentar el primer principio de esta exposición, quiero tomar unos momentos para explicar este concepto de ese ángel. Ese ángel, que de hecho en mi versión se encuentra en letra mayúscula, muchos comentaristas bíblicos coinciden que ciertamente se pudo haber referido a un ángel en términos de lo que son los ángeles, los seres angelicales que ministran a favor del reino de Dios. Nosotros creemos en las presencias angelicales tal y como las Sagradas Escrituras los han presentado como ministros, repito, ministros de Dios. No que son motivos de nuestra adoración, pero que son instrumentos de Dios. ¿Para qué? Para asistirnos a nosotros los creyentes en situaciones extraordinarias. Pero sin embargo, resulta sumamente interesante y curioso para muchos comentaristas que este ángel goce de unos atributos o de unas autoridades, si podemos llamarlo así, que solamente se le atribuyen a Dios. Por ejemplo, se le demanda obediencia a él, se le demanda que seguirle, o sea que son conceptos que están estrechamente ligados con Dios. Eso es lo que ha llevado a concluir algunos exégetas bíblicos a lo siguiente, que este ángel de Jehová pudo haber sido una cristofanía, o sea, una presencia del Cristo preencarnado que estaba dirigiendo al pueblo, o que en sí mismo este ángel fuera la representación de Dios, o sea, una teofanía de Dios en el pueblo. En otras palabras, que este ángel trasciende más a lo que es uno de los seres que ministran, estos seres servidores llamados ángeles, sino que allí el texto apunta hacia algo más elevado, entiéndase a Dios, y que puede apuntar hacia alguien mucho más elevado, que es Jesucristo nuestro Señor. Y aún así utilizamos estos principios que apreciamos en Éxodo para llevar lo que Dios nos quiere enseñar en esta tarde acerca de Jesucristo como nuestra guía indispensable para el camino. ¿Por qué? Porque lo primero, y escuche bien, es lo siguiente. Así como a Israel Dios envió su ángel, escuche bien, así como a Israel Dios envió su ángel para dirigirlos y guardarlos, así Dios nos envió que a Jesucristo.
Así como a Israel, Dios le envió su ángel, su presencia, para dirigirlos y guardarlos durante su camino. O sea, que no los dejó desorientados durante su transitar en el desierto. Así también, entonces Dios envió a Jesucristo para dirigir nuestros destinos. En el libro de Hebreos, capítulo 1, versos del 1 al 2, el autor de esta epístola hace una introducción sumamente interesante, una referencia a Jesucristo que es digna de nosotros leerla y reflexionarla. Y es que dice lo siguiente en Hebreos capítulo 1, versos del 1 al 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo que el universo. O sea, mis queridos hermanos, Dios se ha manifestado plenamente en Jesucristo. La escritura dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que cuando hablamos de la dirección de Jesucristo sobre nuestras vidas como hijos de Dios, como creyentes, estamos hablando que precisamente nosotros en Cristo estamos siguiendo a Dios, que nosotros en Cristo no solamente hallamos salvación, no solamente hallamos perdón, no solamente hallamos justificación, sino que también es la dirección que necesitamos para conducirnos en este mundo hasta que Cristo nos llame a su presencia. O sea, Cristo es la máxima. Cristo es preeminente sobre todas las cosas. Con Cristo lo tenemos todo, sin Cristo no tenemos que absolutamente nada. En el Evangelio, según San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6, dice lo siguiente. Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6, dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también que en mí. O sea, Jesucristo está hablando acerca de él. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también que estéis. Verso 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Verso 5. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Jesucristo le está hablando a sus discípulos antes de ir a la cruz, antes de morir. Le está diciendo, yo me voy. Tengo que partir del ámbito terrenal para que se cumpla, ¿verdad? Todo lo que se había sido profetizado acerca de la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero él le dice, pero no tengan miedo, porque he de partir porque les voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes estén. O sea que Cristo prepara ¿qué? El camino. A lo cual uno de los discípulos, según se desprende del texto que acabamos de leer, dice, bueno, ¿y cómo sabemos cuál es el camino? Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué hacemos este énfasis? Porque el principio que acabamos de exponer en nuestra exposición es la siguiente. Así como Israel, Dios envió su ángel para dirigirlos y guardarlos, así Dios nos envió a Jesucristo. Jesucristo no solamente es el camino al Padre, sino que nosotros necesitamos la continua dirección de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tristemente estamos acechados por nuestras
tentaciones, estamos acechados porque por un sistema que lamentablemente se ha opuesto a Dios y nos puede desorientar en el camino. Hay muchas voces continuamente y esas voces han ido incrementando en la medida que los medios de comunicación siguen siendo más disponibles. Entiéndase el internet, entiéndase los medios de computadoras, de televisión, de todo. Continuamente estamos siendo bombardeados de diferentes consejos, porque tenemos que entender esto. Todas aquellas fuentes que nosotros le abrimos nuestra mente y le abrimos nuestro oído para prestar atención, nos están dando un consejo. Lo que hay que examinar primeramente es la fuente de ese consejo y de acuerdo a cuál es la fuente de ese consejo, entonces determinar si ese consejo es legítimamente válido. La única fuente que yo reconozco como un recurso legítimo y necesario para aconsejar nuestra vida se llama Jesucristo. Las otras voces buscan sus propios intereses. Las otras voces nos quieren alar de un lado hacia el otro. Todas estas voces, ya sea en el ámbito filosófico, como dije, como esas mismas filosofías expresadas a través de diferentes medios de arte y todas estas cosas, nos están tratando de impresionar, nos están tratando de convencer, nos están tratando de persuadir a que abracemos estilos de vida que nos pueden llevar ¿qué? Hacia la destrucción. Como bien dijo Salomón en el libro de los Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es que es camino de muerte. La única voz que legítimamente nos lleva hacia el lugar seguro es la voz de Dios. Y es la voz de autoridad que al final de los tiempos va a hacerse sentir como un gran eco por toda la humanidad y va a levantar a aquellos que hayan muerto en Cristo. Es la única voz que debemos escuchar. Dios envió su ángel en el pueblo de Israel para que pudieran tener dirección en el camino. Todo eso luego dándose como preámbulo de la gran revelación progresiva que nos lleva hacia quién, a Jesucristo. Antes de pasar al siguiente punto, me viene a la mente un evento donde inclusive Jesucristo se encontraba con su madre María. Era las bodas de Caná de Galilea. Eso está en Juan capítulo 2. Y en ese momento había una carencia de vino. En el primer siglo, de acuerdo a las tradiciones de ellos, pues era el vino, la presencia del vino era muy importante. Especialmente un motivo tan especial como lo es, fue una boda. Claro, tenemos que aclarar que no estaba avalando el alcoholismo. La Biblia no avala el alcoholismo, sino el uso mesurado de las cosas. Y allí, en ese contexto, estaba Jesucristo y faltaba vino. Y entonces Jesucristo va entonces a obrar ese milagro. Pero lo que me llama la atención de esa historia es que la misma María, la madre de Jesús, dijo, hagan todo lo que él diga. Hagan todo lo que él diga. Nosotros estamos llamados a escuchar la dirección de Jesucristo. Porque así como Israel, Dios envió su ángel para dirigirlos y guardarlos, así también Dios envió a Jesucristo. Lo siguiente es que así como Dios, escuche bien, le encomendó obediencia de parte del pueblo de Israel al ángel, así Dios nos encomienda a nosotros obedecer ¿qué? A Cristo. En Éxodo capítulo 23, en el verso 21 al 24, dice lo siguiente: guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión,
porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente que sus estatuas. Así como Israel, Dios envió su ángel para dirigirlos, así también Jesucristo ha sido enviado para dirigir nuestras vidas. Pero no solamente eso, sino también como así Dios le encomendó obediencia de parte del pueblo al ángel, o sea que tenían que seguirlo estrictamente sus instrucciones. Así también Dios nos encomienda que obedecer a Jesucristo. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, verso 36, dice: el que cree en el Hijo tiene que vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él. Prestemos mucha atención a esas palabras de Jesucristo. Entendamos que la fuente de la vida eterna es Jesucristo. No hay otra fuente. No tenemos otros recursos, solamente Jesucristo. Dios ha determinado que solamente a través de Jesucristo es que sea el modo, el medio que nosotros alcancemos vida eterna. Y dice que como es el único medio, por lo tanto el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. O sea, nosotros no solamente estamos llamados a decir que somos cristianos, sino que lo que va realmente a certificar, a confirmar, a legitimizar que somos hijos de Dios es nuestra obediencia a Cristo. Es el que nosotros sigamos a Cristo. El que en el camino donde hay unos grandes retos, como aquí lo menciona en el pasaje que leímos de Éxodo, dice aquí que si escuchas y obedeces la voz de Dios, él será enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. ¿Por qué? Porque mi ángel irá delante de ti, o sea, va a ir de frente a ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo y de todos esos sectores que son enemigos del pueblo de Dios. Por lo tanto, el único que nos puede dar una protección garantizada de todas esas amenazas es Dios. En el mundo, Jesucristo mismo dijo que íbamos a tener la aflicción, pero que confiáramos que Él ha vencido ¿qué? Al mundo. En este camino de la vida, gozamos de la dirección de Dios, pero debemos caminar detrás de Él. Nosotros los hijos de Dios no hemos sido llamados a ser asesores de Dios. Nosotros los hijos de Dios no hemos sido llamados a ser consultores de Dios. Dios no tiene que buscar mi asesoramiento. Dios no tiene que buscar mi consulta. Yo soy el que debo buscar de Él la dirección. Yo soy el que debo buscar de Él el asesoramiento. Dios me ha identificado a mí como discípulo, como seguidor, no como aquel que es uno igual que Dios. Y debemos entender eso, mis queridos hermanos, porque el hombre después de la caída se ha creído que Él es su propio Dios. Se ha creído la gran mentira que Él tiene la gran capacidad y tiene todo el poder para llevar a cabo su vida sin ningún tipo de tropiezo, sin ningún tipo de obstáculo, que tiene todo el poder en sí mismo para derrotar todos los enemigos que se enfrenten. Y eso es completamente falso. Completamente falso. Oh, si así fuera, mis queridos hermanos y amigos, definitivamente ya el evangelio en sí mismo hubiera desaparecido. Pero ¿por qué no ha desaparecido? Primeramente porque Dios es real y segundo porque la tesis del hombre de que puede vivir sin Dios
y que puede ser un Dios en sí mismo, se ha demostrado que es un fraude, que es un total fracaso. El hombre no tiene la capacidad de dirigirse a sí mismo. ¿Cómo va a pretender dirigir a otros? Cuando el hombre, la mujer, la sociedad cree en Jesucristo y le sigue, entonces es que puede no solamente participar de la sabiduría de Dios, sino también que esa sabiduría va a redundar en una vida de bendición. Porque el pueblo de Israel tenía amorreos, fereceos, cananeos, todos esos eran pueblos que eran antagónicos al pueblo de Israel. Nosotros hoy tenemos que nuestra propia humanidad, tenemos el pecado, tenemos diferentes filosofías que están de un lado hacia otro. Tenemos tantas y tantas batallas. Tenemos tantos y tantos enemigos que conquistar. Pero esos no los conquistaremos con nuestras fuerzas. Nosotros simplemente los conquistaremos siguiendo a aquel que dirige nuestro camino, que es Jesucristo nuestro Señor. Y por último y no menos importante, mis amados hermanos, que así como Israel, Dios envió a su ángel para dirigirlos y guardarlos, así Dios nos envió a Jesucristo. Así como Dios le encomendó obediencia al ángel, o sea, le dijo al pueblo, obedezcan al ángel. Así Dios nos encomienda a nosotros a obedecer a Jesucristo. Tercero, así como Dios prometió, escuche bien, así como Dios prometió bendiciones y victorias a Israel, así Dios también nos garantiza la victoria por medio de la fe en Cristo. En Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, dice de la siguiente manera, y escuche bien este hermoso versículo: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Mis queridos hermanos, la victoria está asegurada en Cristo Jesús. Cristo venció la muerte. Por ese motivo tenemos la garantía de que también nosotros podremos resucitar en los últimos días, porque Cristo venció la muerte. Podemos decir que hemos sido justificados y declarados santos, puesto que Cristo Jesús venció en la cruz del Calvario llevando nuestros pecados. De manera que podemos ser declarados justos delante de Dios. Y en la vida, en este presente que estamos viviendo, somos más que vencedores, dijo el apóstol Pablo, por medio de aquel que nos amó. Dios le dijo a Israel, si ustedes obedecen, ustedes siguen al ángel, entonces van a participar de grandes bendiciones. Lo mismo se aplica a nuestras vidas hoy. Si nosotros, como creyentes, seguimos a Cristo, si nosotros a ese seguir a Cristo le acompañamos con obediencia, como es, porque todo seguidor de Jesucristo tiene que ser obediente a Cristo, tiene que anhelar obedecer a Cristo. Entonces, por lo tanto, vamos a participar de la victoria que Cristo Jesús. Termino con esto, mis queridos hermanos, y es lo siguiente. Hoy día, tanto en el ámbito popular, entiéndase de la gente, como inclusive en el ámbito eclesiástico religioso, se han desarrollado algunas teologías que básicamente lo que promueven o enseñan es lo siguiente: Dios está para seguirnos a nosotros. O sea, yo declaro y Dios tiene que hacer. Yo quiero ir hacia este lado y yo le digo, Dios, me tienes que dar ese lugar.
En otras palabras, es una teología donde Dios viene a ser nuestro siervo de un pecador caprichoso. Pero la Biblia no habla eso. La Biblia lo que presenta es un Dios 3 veces santo, un Dios todopoderoso que por gracia va a dirigir a aquellos pecadores que han sido redimidos por la sangre del Cordero. En la Escritura lo que presenta es que nosotros seguimos a Cristo. Él va delante de nosotros. Nuestra vida debe girar en torno a Él. Él no gira en torno a nosotros. El centro de todo es Él. Porque sin Él, nada, absolutamente nada podemos hacer. Jesucristo es la guía indispensable para continuar en el camino de la vida. Así que para aquellos que creemos, continúe hacia adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y para aquellos que están escuchando este mensaje, pero nunca han entregado su corazón a Jesucristo, yo le suplico y le pido a Dios que quite ya la obstinación de querer tener el control de su vida. Le pido a Dios que le quite el obstáculo que le impide ver a Cristo, y en esta tarde o en el momento que usted esté expuesto a este mensaje, usted, habiendo sido convencido por la palabra y por la obra del Espíritu Santo en su corazón, venga irresistiblemente a los pies de Jesucristo. Aquel que es el único que nos puede llevar al lugar seguro. Aquel que es el único que si le seguimos, seremos llevados a lugares de delicados pastos, porque Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Eres bueno, 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 bueno.